Hola a todos, en el día de hoy les vamos a hablar sobre los procesos centrales del metabolismo. Pero antes les quiero presentar mi grupo colaborativo: Lucelida Casas, Caterine Moreno, Daisy Tatiana Muñoz, Armando Olave, Mayra Cirley Posada y el tutor encargado Alberto García Jerez, en el grupo colaborativo 2011-03-29 del curso de Bioquímica año 2021. Importancia del ciclo de Krebs. Antes de saber cuál es su importancia, vamos a saber qué es el ciclo de Krebs. Como su palabra lo dice, es un ciclo, o sea, una ruta metabólica que es importante para la obtención de energía celular en forma de ATP. Esta es capaz de transformar los productos del metabolismo de azúcares, grasas y proteínas en energía, siendo el azúcar más común. Es importante porque dentro del proceso de respiración celular que se da en todas las células aerobias, ya que es ahí donde es liberada la energía. Esta es almacenada a través de la oxidación del acetil-CoA, que son derivados de los GUS y de los LIF, las proteínas en dióxido de carbono, y en energía en forma de ATP. El compartimiento celular donde se lleva a cabo la fosforilación oxidativa, el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se replica en la célula eucariota y esta se realiza en la matriz, o sea, acá adentro, la matriz mitocondrial en presencia de oxígeno, y en la fosforilación oxidativa es de igual manera en la membrana interna de las dos que consta la mitocondria, el NAD y el FADH2, que son moléculas donadoras de electrones que fueron cargadas durante el ciclo del ácido cíclico. Acá es muy importante porque acá se utiliza un mecanismo que es intrincado, o sea, un mecanismo complicado, porque ella implica a numerosas enzimas como son las de NADHQ, que es reductasa, la citocromo C oxidasa y la citocromo reductasa. Gracias a la bomba H+, esta moviliza los protones contra un gradiente de membranas. A continuación voy a explicar las reacciones del ciclo de Krebs. A partir del piruvato y su descarboxilación oxidativa, obtenemos la incorporación del acetil coenzima A al ciclo. La primera reacción que se presenta es una condensación, donde el acetil coenzima A con 2 átomos de carbono se unen a una molécula de oxalacetato de 6 átomos de carbono, cuyo catalizador es una enzima llamada citrato sintasa. En la segunda reacción es una isomeración, en la cual se presenta una reorganización de los enlaces de las moléculas de citrato y se sustrae una molécula de agua, la cual se vuelve a añadir, logrando así que se reorganicen los enlaces. La enzima que cataliza esta reacción es la aconitasa, cuyo resultado va a ser un isocitrato. En la tercera reacción es una deshidrogenación del isocitrato, cuya enzima catalizadora es el isocitrato deshidrogenasa, presentándose una descarboxilación oxidativa, transformando el isocitrato en alfa-cetoglutarato. En la cuarta reacción se transforma el alfa-cetoglutarato en succinilcoenzima A, catalizado por la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa en una descarboxilación oxidativa, liberando un átomo de carbono y formando NADH. Ya en la quinta reacción se presenta una fosforilación del sustrato, en donde la succinilcoenzima A pierde esta coenzima, transformándose en succinato. Todo esto a partir de la coenzima A sintetasa. En la sexta reacción es una oxidación, en la cual se transforma el susanato en fumarato. Estos son catalizados por la enzima succinato deshidrogenasa. En la séptima reacción inicia a partir del fumarato, presentándose una hidratación en la cual la fumarasa se capta una molécula de agua y se transforma en L-malato.
Finalmente, en la última reacción se presenta una deshidrogenación del L-malato, transformándose en oxalacetato, que es la primera molécula del ciclo, catalizando por la enzima malato deshidrogenasa. Ya como balance global, tenemos que ingresa inicialmente una molécula acetilcoenzima A. Seguidamente tenemos 3 cofactores enzimáticos oxidados, NAD+, lo cual significa nicotamina adenina dinucleótido. Entra también otro cofactor oxidado, FAD, que es una coenzima llamada flavin adenin dinucleótido. Entra GDP, una molécula de GDP que es guanosina difosfato, y el fósforo inorgánico. Después de realizar el ciclo, vamos a obtener 2 moléculas de CO2. Tenemos 3 coenzimas, los cuales se encuentran reducidas, que es el 3-NAD reducido y queda 3-NADH. Tenemos una molécula de FADH2, que es el 1-FA reducido, y finalmente una molécula energética de GTP, que es guanosina trifosfato. Con esto finaliza el ciclo de Krebs. Importancia y función de la fosforilación oxidativa. La fosforilación es la adición de un grupo fosfato a cualquier otra molécula. El término oxidativa se refiere a un proceso de pérdida de electrones experimentado por un elemento o un ion en beneficio de otro. Por lo tanto, la fosforilación oxidativa es un proceso metabólico mediante el cual se da la formación de ATP generada por la transferencia de electrones. Esta se conforma de 2 componentes estrechamente relacionados como lo son la cadena de transporte de electrones, los cuales se transportan de una molécula a otra, utilizando esa energía liberada para formar un gradiente electroquímico. El oxígeno se encuentra al final de la cadena de transporte de electrones, donde recibe electrones y recolecta protones para formar agua. Y la quimiósmosis, en donde la energía almacenada en el gradiente se utiliza para sintetizar ATP. Sin el ATP suficiente, las células no podrán llevar a cabo las reacciones que necesitan funcionar. La velocidad con que se desarrolla la fosforilación oxidativa está marcada por las necesidades energéticas de la célula. La fosforilación oxidativa es el proceso metabólico final de la respiración celular, tras la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico, y es el proceso de obtención más importante de los seres vivos. Complejos mitocondriales. Lo conforman 5 complejos multienzimáticos, los cuales se identifican como complejos 1, 2, 3, 4 y 5 o ATP sintasa, y 2 transportadores de electrones móviles que son la coenzima Q y el citocroma C. Estos complejos se encuentran en las crestas mitocondriales. La principal función de los complejos mitocondriales es el transporte coordinado de protones y electrones para producir energía en forma de ATP, lo cual es utilizada para la mayoría de los procesos celulares. Este proceso se inicia cuando el NADH ingresa al complejo 1, deja allí sus electrones y sale como NAD positivo. Estos electrones los acoge el fosfato de lactoflavina y luego pasan a los átomos de hierro y azufre. Cuando esto sucede, producen un bombeo de protones que salen a partir de la matriz mitocondrial, pasan por el complejo y son depositados en el espacio intermembrana. Los electrones que están depositados en los átomos de hierro y azufre son transportados por la enzima Q y son depositados en el complejo 3. En el complejo 2, allí ingresa el FADH2, deja sus electrones y sale como FAD positivo. Estos electrones también son transportados por la coenzima Q y son depositados en el complejo 3. Aquí no se produce bombeo, ya que el complejo 2 no atraviesa completamente la membrana mitocondrial interna.
Luego, los electrones que están depositados en el complejo 3 los acoge el citocroma B y luego son pasados a los átomos de hierro y azufre, produciendo nuevamente el bombeo de protones que salen a partir de la matriz mitocondrial, atraviesan el complejo 3 y se depositan en el espacio intermembrana. Los electrones que están en los átomos de hierro y azufre son transportados, pero en esta ocasión por el citocroma C. Pasan al complejo 4, allí son depositados en el citocroma A3, pero estos se bajan hasta la matriz mitocondrial, se unen con el oxígeno y producen agua. Esta agua recibe el nombre de agua metabólica, la cual es eliminada en la orina. Y luego este proceso ocasiona nuevamente un bombeo de protones de la matriz mitocondrial, pasan por el complejo 4 y se depositan en el espacio intermembrana. Luego, estos protones atraviesan la ATP sintasa, produciendo así las moléculas de ATP. Estructura y funcionamiento de la ATP sintasa. La ATP sintasa utiliza el gradiente de protones generado por la cadena respiratoria para sintetizar ATP en las concentraciones necesarias para impulsar muchos de los procesos celulares que requieren energía. La estructura tiene forma ovalada dispuesta en las células eucariotas en la membrana mitocondrial interna hacia la matriz mitocondrial. Está formada por dos subunidades. La F0, como la podemos ver acá en la imagen, es la que hay en la parte inferior, que se encarga de atravesar la membrana interna mitocondrial gracias a un componente. Y tenemos la F1, la subunidad F1, que es la que hay acá en la parte de arriba superior, es de forma esférica, tiene una medida de 85 de diámetro y es la que sobresale hacia la matriz mitocondrial. ¿Cómo funciona? La ATP sintasa se encarga de acoplar el trasnorte de electrones y la síntesis de ATP o fosforilación oxidativa en la respiración celular. Con un gradiente de concentración a través de la membrana, los protones se mueven hacia abajo. Como podemos observar en la imagen, tenemos los protones en la parte superior, se mueven hacia abajo a través del rotor. Acá vemos en la imagen, este es el rotor del nanomotor ATP sintasa, lo que hace que gire. A medida que el eje gira, la estructura inferior, entonces acá podemos ver el eje, a medida que este eje gira, la estructura inferior se produce la molécula energética ATP a partir de ADP. Y un grupo fosfato mediante un cambio conformacional de 3 pasos en los lóbulos de la cabeza. Entonces, el primer paso que tenemos es soltar. El ADP y el fosfato inorgánico ingresan al sitio activo y se unen a él. El segundo paso es apretar. La subunidad alfa beta se adhiere firmemente a los sustratos produciendo ATP. Y finalmente, el último paso es el de la abertura, donde se libera el ATP.